Queridos hermanos, vamos a empezar nuestra clase de repaso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, seguimos repasando el curso, pero a través de la forma de responder las preguntas que ustedes hicieron llegar. Vamos con la clase 9, así vamos repasando. La clase 9, que fue dada el 1 de septiembre. Nuestra hermana Judith Carguaricra Herrera, desde aquí mi salud y bendición, pregunta: ¿por qué decimos víctima? Una buena pregunta, hermana Judith, buena pregunta. Víctima. ¿Qué significa ser víctima? Víctima es ser ofrenda agradable a Dios. Eso significa ser víctima, ser ofrenda agradable a Dios. Y Jesús es la víctima. Jesús es la víctima. Él ofreció su vida por nosotros. Ofreció su vida por nosotros. Él fue propiciación, ¿no? Es propiciación. Él es propiciación. Romanos 3:25. Él es propiciación. La palabra propiciación significa ser víctima. En el lenguaje bíblico, el propiciatorio era la cubierta debajo de la cual estaban las tablas de la ley, y una vez al año el sacerdote rociaba con sangre de un macho cabrío toda esa cubierta. La palabra propiciación expresa derramamiento de sangre. Jesús derramó su sangre por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Nosotros hemos sido comprados a gran precio, dice Primera de Pedro 1:18 al 19. No hemos sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Jesús es la víctima porque es el que ofreció su vida por nosotros. Él es propiciación por nuestros pecados, derramó su sangre por nosotros. Y nosotros debemos ser víctimas en la única víctima. La única víctima. Romanos 12:1. Nosotros debemos ser víctimas en la única víctima, Cristo Jesús. Dice Romanos 12:1 que hay que ser hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios. ¿Y cómo? Uniéndonos a Cristo. Todo lo que haces en comunión con Jesús te hace víctima en la única víctima. Todo lo que haces
cuando lo haces unido a Jesús, te convierte en una hostia viva, hostia santa, hostia agradable a Dios. ¿Qué es lo único que no se puede ofrecer a Dios? El pecado. El pecado no es ofrenda agradable a Dios. Quitando el pecado, todo lo que nosotros hacemos en comunión con Jesús y lo hacemos con la intención de agradar a Dios, nos hace víctimas en la única víctima. Todo lo que hacemos unidos a Cristo Jesús nos hace víctimas en la única víctima. ¿Qué es lo único que no se puede ofrecer a Dios? El pecado. Había un borrachito que decía, yo soy bien católico, cada vez que me emborracho ofrezco mi borrachera a Diosito. No, pues, una tranca asesina no la vas a ofrecer a Dios, eso desagrada a Dios. Quitando el pecado, todo lo que nosotros hacemos, unidos a Cristo Jesús, nos hace víctimas en la única víctima. Muy buena pregunta la de la hermana Judith. Nuestra hermana Ana Zapata, desde aquí mi oración y bendición. ¿Por qué los hermanos evangélicos no se persignan y rezan el Padre Nuestro? Buena pregunta. Están inspiradas estas dos hermanas, la hermana Judith, la hermana Ana Zapata. Las mujeres son grandes teólogas. Un saludo para la hermana Ana Zapata, mi oración y bendición. Saludo también a la comunidad de Santa Rosa, donde ella pertenece. Pregunta, ¿por qué los evangélicos no rezan el Padre Nuestro y no se santiguan? Vamos a explicar. Número 2. Vamos a poner acá piedad de los evangélicos. De los evangélicos. A. No rezan el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no hay que rezar, que no hay que rezar, sino orar. Orar. Ellos dicen que no hay que rezar, sino orar, porque dicen que rezar es mecánico. Entonces, ¿qué podemos responderles? En primer lugar, que rezar igual orar. No, esto es correcto. Esto es lo correcto. No hay por qué oponer. Cuando uno reza está orando. Rezar es oración vocal. Es la oración vocal y es orar. Lo importante es hacerlo bien, rezar el Padre Nuestro con fe, con atención, con devoción, con amor. Rezar es una oración vocal, es oración. ¿Por qué no rezan el Padre Nuestro los evangélicos? Porque dicen que no hay que rezar dicen que rezar es mecánico. Nosotros
Le hacemos caso a Jesús. Jesús dice, recen el Padre Nuestro. Nos ha enseñado esa oración para que la recemos. Rezar es orar, no hay por qué oponer. ¿Y por qué B no se santigua? ¿Por qué no se santigua? Porque dicen que la cruz mató a Jesús. Ahora, ¿qué debemos responder? Debemos responder que lo que mató a Jesús fueron nuestros pecados. Fueron nuestros pecados. Nuestros pecados. La cruz es signo del cristiano. La cruz es signo del cristiano. Primera de Corintios 1:18. La cruz es una locura también. Nosotros hablamos de un Cristo crucificado. Los hermanos evangélicos dicen que no debemos hacernos la señal de la cruz porque la cruz mató a Jesús. Debemos responder que lo que mató a Jesús fueron nuestros pecados. Y más bien la cruz es signo del cristiano porque al ver la cruz nos damos cuenta que Jesús nos ama tanto que ha dado su vida por nosotros. San Pablo habla de predicar a un Cristo crucificado. Habla de la locura de la cruz. Los hermanos evangélicos no rezan el Padre Nuestro. Ellos dicen que no hay que rezar sino orar. Dicen que rezar es mecánico. Pero ¿qué le podemos responder? Rezar es orar. Rezar es una oración vocal y es válida. La oración vocal es válida. ¿Y por qué no se santigua? Dicen que la cruz mató a Jesús. Debemos responder que lo que mató a Jesús fueron nuestros pecados. La cruz es signo del cristiano. A mí me gusta bendecir a la gente, uno bendice con la señal de la cruz. Cuando yo bendigo a alguien y esa persona se pone saltona, así como Drácula cuando veía una cruz, al toque me doy cuenta que es una persona evangélica. Cuando yo santiguo a alguien y se pone esa persona nerviosa, al toque saco que es una persona evangélica, porque tiene esa misma actitud que tenía Drácula, ¿no? Cuando veía la cruz. ¿Se acuerdan de las películas de Drácula? Muy buenas preguntas se están haciendo. Hay muchas teólogas. Otra gran teóloga y legionaria, además, Carmen Orrego, nuestra hermana Carmen Orrego. Buena pregunta también, están inspiradas las mujeres hoy día. ¿Desde cuándo se hace la celebración de la Santa Misa como lo hacemos ahora? Buena pregunta, hermana Carmen. Como todas las legionarias, santa e inteligente. La pregunta de la hermana Carmen Orrego es sobre la celebración de la misa. Celebración de la misa. ¿Cuándo tenemos la estructura actual?
implica hablar de liturgia de la palabra, y liturgia de la Eucaristía. Y tenemos testimonios de esta estructura en el siglo II, en un texto que se llama la Apología 1 de San Justino. San Justino Mártir escribió un libro, él murió en el año 165. Y también en el siglo III tenemos un testimonio de esta estructura en la Traditio Apostólica. Traditio Apostólica de San Hipólito. Por lo tanto, la estructura que tenemos ahora viene desde el siglo II. Ya tenemos esa estructura en el libro Apología Primera de San Justino, y en el siglo III hay otro testimonio en la Traditio Apostólica de San Hipólito de Roma. Por lo tanto, hay testimonios antiguos de la estructura actual de la misa. La estructura de la misa es sobre todo liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Y ya tenemos testimonios en el siglo II y en el siglo III. Buena pregunta de nuestra hermana Carmen Orrego. Siempre la recuerdo, la hermana Carmen, porque me ha regalado una lámina impresionante con todos los papas. Siempre rezo por ella. Gracias, hermana Carmen. Vamos con la pregunta ahora de un varón. Daniel Murillo, de Oración y Bendición. Un ministro extraordinario de la Eucaristía, una vez terminada la acción de dar la comunión, ¿puede besar el altar? No. No. Además, aquí está mal. No es ministro extraordinario de Eucaristía. Es ministro extraordinario de la comunión. Vamos a explicar esto, ¿ya? Vamos a explicar lo que pregunta nuestro hermano Daniel Murillo. Ministro extraordinario de la comunión. Entonces, es ministro porque es un servidor. Es extraordinario porque lo ordinario es que lo del sacerdote. De la comunión el sacerdote. Cuando hay demasiadas personas, evidentemente hay que nombrar ministros extraordinarios. Y
el único ministro de la Eucaristía, es el sacerdote. Ministro de la Eucaristía, porque solo Él consagra, Entonces, una cosa es el ministro extraordinario de la comunión, da la comunión, y ministro de la Eucaristía se refiere a que consagra solamente el sacerdote. Y solamente el sacerdote besa el altar, porque el altar representa a Cristo. En este tiempo de pandemia, los sacerdotes hemos estado dando la comunión y vamos a seguir dando solo los sacerdotes para evitar que los laicos, que son ministros, se contagien. Los sacerdotes tienen que estar en la trinchera, para eso estamos los sacerdotes, para servir. Y si te contagias, si te tocó, bueno, uno ofrecerá la enfermedad. Y si uno se muere, ustedes rezarán por mí, ofrecerán 40.000 misas para que salga del purgatorio después de 1 millón de años, porque soy un pecador. ¿A qué voy? Que en este tiempo de pandemia, pienso yo, solo los sacerdotes deben dar la comunión. No debemos arriesgar a los laicos. Los sacerdotes estamos para ponernos ahí en la trinchera, en la primera fila. Buenas preguntas han hecho hoy día. Creo que todos los que han preguntado ese día habían comido puré de cerebro de delfín, que es muy inteligente. Vamos con la clase 10. Clase 10. Clase 10. La clase 10 fue dada el 3 de septiembre. Primera pregunta de Roxana Magali Galdós Ramírez, mi oración y bendición, hermana Roxana. ¿Cómo interpretar que el blasfemar contra el Espíritu Santo no se perdona? Buena pregunta. 1. Clase 10. 1. Pecados contra el Espíritu Santo. Pecados contra el Espíritu Santo. Voy a poner acentos porque si no mi mamá me va a llamar la atención. Tienes que poner acentos. Hay que ser obedientes. En Mateo 12, 31 al 32, Jesús dice: todo pecado se perdonará menos el que peca contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en rechazar la infinita misericordia de Dios. La infinita misericordia de Dios. Es decir, no querer convertirse. No querer convertirse. No me da la gana de convertirme, no querer arrepentirme
arrepentirse. Y hay muchas formas de pecar contra el Espíritu Santo. Se peca contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo. Con la presunción. ¿En qué consiste la presunción? Cuando uno dice, viva como viva, me voy a ir al cielo porque Dios es bueno. Viva como viva. No, Dios no es un bonachón que lo permite todo. El otro extremo es la desesperación. Cuando uno dice, he cometido el peor pecado, ya no tengo arreglo, no le voy a pedir perdón a Dios porque mi pecado es imperdonable. También es un pecado contra el Espíritu Santo. La desesperación. Otro pecado es la impenitencia final. Cuando una persona hasta el último momento de su vida no quiere arrepentirse, no me da la gana de pedir perdón. Impenitencia final. Tenemos el rechazo a la verdad salvífica. El rechazo a la verdad salvífica. Cuando una persona sabe que Cristo salva, que Él es la verdad, y no lo acepta en su vida sabiéndolo. Por eso a los católicos se nos va a exigir más, porque nosotros sabemos que Jesús es el que salva. Y si no aceptas a Cristo en tu vida, sabiendo que Él es el Salvador, es un pecado contra el Espíritu Santo. Y la envidia espiritual. Que lleva a escandalizar. Hay quienes hacen de diablo, escandalizan a los demás. Hay quienes tienen envidia espiritual, es decir, ven que una persona es buena, es sana, y como le tienes envidia a esa persona, le haces caer. Es un pecado grave también. En síntesis, ¿en qué consiste los pecados contra el Espíritu Santo? En rechazar la infinita misericordia de Dios. No querer convertirse, no querer arrepentirse. Uno puede pecar de presunción, desesperación, impenitencia final, rechazo a la verdad salvífica, envidia espiritual, escandalizando a los demás. La presunción consiste en decir, viva como viva, me voy a salvar porque Dios es bueno. Aunque viva en el pecado, me voy a salvar. No, tienes que convertirte. La desesperación lleva a decir, he cometido el peor pecado, ya no tengo perdón. Confía en la infinita misericordia de Dios, no digas eso. La impenitencia final lleva a no pedir perdón ni en el último segundo de nuestra vida. El rechazo a la verdad salvífica lleva a rechazar a Cristo sabiendo que Él es el que salva. Y la envidia espiritual nos lleva a escandalizar a los demás, a hacer pecar a los demás. Bien. Otra vez pregunta la hermana Zapata, una gran teóloga. Dice, padre, ¿qué significa naturaleza? Entonces, pregunta número 2. Naturaleza. La palabra naturaleza en la teología
es igual que sustancia, es igual que esencia, ¿no? Es lo que hace que un ser sea eso y no otro. Vamos a explicar esto porque es filosófico, ¿no? Y no otro ser. Por ejemplo, ¿no? Naturaleza humana. La naturaleza humana hace que uno sea hombre y no perro. La naturaleza humana expresa que uno es hombre y no un árbol o un gatito. Naturaleza divina expresa que es Dios y no una criatura. La naturaleza humana es lo propio de un hombre. La naturaleza divina es lo propio de Dios. La naturaleza hace que ese ser sea hombre y no un árbol, un gato, un perro. La naturaleza divina hace que este ser sea Dios y no una criatura. Eso es naturaleza, sustancia, esencia, es lo mismo. Sustancia, por si acaso, no es el caldito que ahora se van a tomar, porque está moviendo muchas neuronas. La hermana Carmen Silva, bendiciones. Neuma suena a viento. ¿Quiénes son los neumatómacos? Según los neumatómacos, ¿quién es el Espíritu Santo? A ver, 3. El neuma. Neuma es la traducción de ruá. Ruá está en hebreo. Ruá. Neuma, así se ha traducido, griego, y expresa viento, soplo, y se traduce como espíritu. Ruá, el ruá, soplo, viento. Y el Espíritu Santo no es el ruá divino. Ruá divino. ¿Y quiénes negaban que el Espíritu Santo es Dios? Los neumatómacos. El Espíritu Santo es el ruá divino, el viento divino, soplo divino. La hermana Lucía Pérez Guerra, desde aquí en oración y bendición. Padre, ¿de dónde viene el término neumatómaco? Vamos a conectar con esto. La hermana Lucía Pérez Guerra, padre, ¿de dónde viene el término neumatómaco? Neumatómaco significa los que luchan contra el Espíritu Santo. Los que luchan contra el Espíritu Santo. Es decir, no reconocen que el Espíritu Santo es Dios. No reconocen que el Espíritu Santo es Dios. Y por lo tanto,
es una herejía. Es una herejía. Los neumatómagos eran los que luchaban contra el Espíritu Santo porque negaban que el Espíritu Santo es Dios. No reconocen que el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto es una herejía. Nuestro hermano Carlos González, padre, ¿qué textos nos recomienda para leer los escritos de los padres de la Iglesia? Desde aquí mi oración de bendición al hermano Carlos González. 5. Para conocer a los padres de la Iglesia. ¿Qué podemos hacer para conocer a los padres de la Iglesia? ¿No? Hay manuales de patrología. Manuales de patrología, así se llama el curso que estudia los padres de la Iglesia, se llama patrología. Por ejemplo, el Quasten, es un libro muy bueno, el Quasten de patrología. Es un libro bueno. Y también los escritos de los padres se han publicado, muchos de ellos en editorial Ciudad Nueva. Hay una colección de los escritos de los padres en la editorial Ciudad Nueva. Ustedes pueden conseguir las obras de San Agustín, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, en una colección que se llama Ciudad Nueva. Ahora van a tener que vender un riñón para comprar algunos libros de ellos porque son caros, ¿ya? Así que vayan tasando sus riñones si alguien quiere comprar estos libros, porque son caros. La colección de Ciudad Nueva son bastantes libros y cada uno de ellos cuesta. Bien, vamos con la última pregunta para terminar y puedan tomar su sustancia. La última pregunta de nuestra hermana Hilda Vigil: ¿qué diferencia hay entre un padre apostólico y un padre de la Iglesia? No hay diferencia, porque dentro de los padres de la Iglesia están los padres apostólicos. Saludo a la hermana Hilda Vigil, mi oración y bendición por ella. Esto me lleva a hacer un esquemita sobre los padres de la Iglesia. Buena pregunta de nuestra hermana Hilda. Vamos a poner... Hay que poner acentos. Vamos con el número 6, clasificación de los padres de la Iglesia. Vamos a poner acá padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia. ¿Cómo los clasificamos? Los clasificamos por etapas. Los
padres que estaban más pegaditos a los apóstoles se llaman padres apostólicos. Padres apostólicos. Padres apostólicos. Por ejemplo, San Clemente Romano. Que murió hace el año 101, San Ignacio de Antioquía. Hacia el año 107, están pegaditos a los apóstoles. Luego tenemos los padres apologistas que defendieron la fe. Por ejemplo, el que más destacó, San Justino, defensor de la fe, quien murió el año 165. Mártir, fueron defensores de la fe, escribieron para defender la fe. Luego tenemos a San Ireneo de Lyon, murió en 202. Tenemos los padres del norte de África. Como San Cipriano, mártir, 267. Tenemos también, vamos a poner, los padres latinos. San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, tenemos los padres capadocios, de lo que ahora es Turquía. Seguramente les suena la telenovela turca, ¿no? Los padres capadocios son grandes teólogos. Padres capadocios. San Basilio. San Gregorio Nacianceno. San Gregorio de Niza. San Gregorio de Niza. Son los padres capadocios. Y los últimos padres, San Isidoro de Sevilla, y San Juan Damasceno. San Juan Damasceno. Ahí tenemos una lista de los padres. No he puesto a todos los padres, pero he puesto a algunos que son importantes. Los padres de la iglesia son bastantes, no he puesto a toditos porque la pizarra me queda chica. No he puesto a toditos, pero ahí tenemos un esquemita. Padres apostólicos, padres apologistas, San Ireneo de Lyon, padres del norte de África, padres latinos, padres capadocios, de la zona de la Capadocia, Turquía, últimos padres. Ahí tienen un esquemita. Vamos a poner los acentos.
hay que estudiar a los padres, hay que leer a los padres para conocer también cómo se ha ido profundizando la fe poco a poco en la historia de la Iglesia. Tenemos a los padres de la Iglesia. Anímense a leer a los padres de la Iglesia y se van a quedar siempre cortos. Los padres de la Iglesia son los clásicos de la teología. Los padres de la Iglesia son los clásicos de la teología. Aquí tenemos un esquemita, espero que no se hayan mareado, sobre los padres de la Iglesia. Muy bien, pues, hasta aquí la clase. Gracias por su paciencia. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches y ánimo. Hasta luego.